Y si te dijera que los Simpsons entendieron el neoliberalismo mejor que muchos economistas, todo el mundo habla del neoliberalismo, neoliberalismo por aquí, neoliberalismo por allá. Pero pocos pueden explicarlo sin quedarse en frases vacías. Así que hoy vamos a intentarlo con los Simpsons, porque esta serie que muchos ven solo como comedia lleva décadas mostrando cómo funciona un sistema que no solo reconfigura al Estado, sino que precariza la vida, privatiza lo público y transforma toda la existencia en una competencia. Los Simpsons nos demuestran cómo el neoliberalismo no solo domina la política y la economía, también moldea nuestras emociones, nuestras familias y hasta nuestra idea de éxito. Este video no es solo una crítica económica, es un mapa para entender cómo el capitalismo actual se nos metió hasta en el alma. Si pensamos que el neoliberalismo consiste simplemente en achicar el Estado, nos estamos quedando cortos. En realidad lo que ocurre es una reconfiguración profunda. El Estado no desaparece, solo que deja de estar al servicio de la sociedad. Ya no garantiza derechos sociales ni redistribuye la riqueza. Ahora su función es proteger los intereses del mercado. Crea leyes que benefician al capital, reprime la protesta social, garantiza la ganancia privada y, cuando es necesario, rescata empresas privadas con dinero público. Y los Simpsons retrataron esto con una precisión brutal. El mejor ejemplo del poder económico por encima del Estado es el señor Burns, un personaje tan impune que casi todos los habitantes de Springfield lo odian, menos Smithers, claro. El desprecio colectivo es tan grande que le dedicaron una historia dividida en dos partes sobre quién le disparó, porque todos tenían motivos. Y al final, como todos sabemos, fue Maggie. Burns representa todo lo que el neoliberalismo normaliza. Tapa el sol para que su planta sea la única fuente de energía, arroja desechos tóxicos en ríos y parques sin enfrentar consecuencias, atropella a Bart sin que pase nada, lidera el partido republicano desde un castillo gótico, le roba un pozo petrolero que le pertenecía a la escuela pública quitándole sus fondos en el proceso, y en una ocasión compra todos los medios de comunicación para moldear la opinión pública. Pero el episodio que mejor ilustra este punto es el clásico 2 autos en cada cochera y 3 ojos en cada pez. Todo comienza cuando Bart pesca un pez mutante de 3 ojos, un símbolo del desastre ambiental que genera la planta nuclear del señor Burns. Cuando el gobierno por fin decide inspeccionar la planta, descubre más de 300 violaciones. ¿Y qué hace Burns? En vez de corregirlas, decide capturar el estado. Se lanza como candidato a gobernador, financia su campaña con millones, manipula los medios y hasta reescribe la historia diciendo que el pez no es un mutante, sino un paso más en la evolución. La verdad es que este pez es un milagro de la naturaleza. Es decir, usa su poder económico para manipular la política y eliminar las regulaciones que afectan sus ganancias. Y aunque al final no gana porque no puede actuar como lo que no es, una persona, deja claro cómo en la vida real los intereses privados muchas veces capturan al Estado para ponerlo en su servicio. Otro caso clave es el episodio El regreso de Bob Patiño. En esta historia, las élites conservadoras como el señor Burns, Nosferatu y el locutor ultraderechista Tino Burgos manipulan el sistema democrático para imponer su agenda. Sacan de prisión a Bob Patiño y lo candidatizan de alcalde. Bob promete mano dura, reducción de impuestos y restaurar el orden. Discursos clásicos de la derecha populista. Pero una vez en el poder gobierna para las élites económicas y para perseguir a su archienemigo, Bart. Lo más escandaloso es que llega a ese puesto gracias a un fraude electoral y al apoyo de una red mediática y empresarial. Necesitamos un candidato con nombre, prestigio, influencia en medios. Un buen líder que haga justo lo que se le diga. Y mientras los ricos controlan el Estado o lo manejan desde las sombras, lo público queda en el abandono. En un episodio vemos que en Springfield ni siquiera hay señales de tránsito. Y Homero, al darse cuenta de eso, decide convertirse en un defensor de la seguridad pública. El abandono estatal llega al punto en el que obliga a ciudadanos comunes y corrientes a hacerse cargo de lo que debe garantizar el Estado. Además, vemos que una y otra vez la escuela pública se cae a pedazos, los profesores ganan sueldos de miseria y el autobús escolar que maneja Otto está en condiciones deplorables. Mejor nos movemos, el hoyo se está agrandando. Incluso en un episodio la mafia estafa a la escuela y lo deja sin fondos. Y no es el Estado quien la salva, sino una empresa privada. Y este es el punto de partida para la siguiente sección.
Cuando hablamos de neoliberalismo no nos referimos a ideas abstractas, sino a un conjunto muy concreto de políticas económicas, medidas como la austeridad, la privatización de empresas, el recorte del gasto público, la eliminación de derechos laborales, la flexibilización del trabajo y la reducción de impuestos a los ricos, mientras se cargan sobre los hombros de las mayorías. En Los Simpsons vemos este paquete neoliberal en acción desde el primer episodio, que ya planteaba una crítica feroz a la austeridad y a la precarización laboral. La planta nuclear, que como ya hemos visto está en manos privadas, decide no entregar bonos a los obreros semicalificados. Sin embargo, para los obreros semicalificados no habrá gratificación de Navidad. Homero, que perdió todos sus ahorros en un imprevisto, porque el neoliberalismo exige ahorro en un sistema donde es inviable ahorrar. ¡Es cierto! ¡El frasco está vacío! Termina consiguiendo un segundo empleo, un trabajo precario como Santa Claus, donde le descuentan el seguro de desempleo, el seguro social, el uniforme y hasta el entrenamiento. El mensaje es claro: en el neoliberalismo el trabajo se precariza, la seguridad social se privatiza y la pobreza se convierte en una culpa individual por no administrarte bien. Entrenamiento, costo del traje, alquiler de barba, club de Navidad, hasta el próximo año. La precarización de la vida en el neoliberalismo es tal que muchas personas pueden solamente sobrevivir a punta de crédito, y así es como la economía se financiariza. En el episodio El pony de Lisa, Homero quiere hacerle feliz a su hija y comprarle un pony, aunque termina comprándole un caballo. El tema es que para pagarlo acude a una cooperativa de crédito, que en teoría está manejada por los trabajadores de la planta, Préstamos para empleados. pero en realidad es administrada por el mismísimo señor Burns. El mismo patrón que te paga mal es el que te endeuda. Este es uno de los negocios más rentables del neoliberalismo, la banca. Las élites viven de los intereses inflados de deudas que ellas mismas generan, cobrando más a quienes menos tienen. Para pagar el préstamo, Homero debe conseguir otro trabajo aún más precario en el Quickie Mart, donde Apple advierte que probablemente le disparen, pero que debe llevar cada bala como una medalla de honor. Cada herida de bala es una medalla de honor. Medalla de honor. En otro episodio, cuando Homero pierde su empleo, es Marge quien debe volver al suyo de soltera, mesera en patines en un restaurante de comida rápida. Una madre de familia denigrándose en un empleo precario para pagar las cuentas. El pan de cada día bajo el neoliberalismo. Y por supuesto, los neoliberales siempre están en contra de los sindicatos. Cuando Burns compra todos los medios de comunicación de Springfield, lo hace para blanquear su imagen, limpiar la reputación de su planta nuclear y de paso satanizar las huelgas. En otra ocasión, Homero llega al trabajo en una camisa rosa por un accidente en la lavadora, y Burns, paranoico, lo despide creyendo que es un agitador anarquista. A juzgar por su pintoresco atuendo, debe ser un anarquista alborotador. También está la vez en la que Homero denuncia la falta de medidas de seguridad en la planta, hasta que Burns lo compra con un puesto mejor. Y cómo olvidar cuando los profesores entran en huelga, y en vez de mejorar sus condiciones, Skinner decide usar a ciudadanos comunes y corrientes de Springfield como profesores. Si miran mis sandalias, hay tabla. Otra política clásica del neoliberalismo son las privatizaciones. Gracias a narrativas construidas por las élites económicas, lo privado se pinta como mejor que lo público. Pero los Simpsons te muestran lo contrario. Cuando lo privado toma el control de lo público, lo que manda no es el bienestar de la gente, sino la ganancia, a cualquier costo. El ejemplo perfecto es el episodio March contra el monorriel. Tras una multa por contaminación al señor Burns, debe pagar a la ciudad $3 millones. Y en una asamblea ciudadana se proponen ideas razonables para usar ese dinero: reparar calles, mejorar la escuela, invertir en servicios básicos. Pero de la nada aparece Ricky Mandino, un estafador con traje, y promete una obra moderna, un monorriel. Su discurso empresarial lo conquista todo, aunque Lisa advierte que es un desastre logístico. Quiero saber por qué quiere construir un sistema de transporte masivo en una ciudad pequeña de población centralizada. La gente lo respalda. Ricky contrata mano de obra barata y sin experiencia, se dan cursos falsos de capacitación, y Barney termina siendo el jefe de obra. ¡Hola, Homero! ¡Ay, no me gusta cómo suena eso! Mientras Homero es el flamante conductor del monorriel, el transporte público se convierte en un negocio para oportunistas. Y se revela el fraude cuando Marge se da cuenta que Ricky hizo lo mismo en la ciudad al lado, North Haverbrook. El monorriel que construyó allí llevó a la ciudad a la ruina, porque la ciudad esperaba atraer turistas con el monorriel y todos los negocios estaban basados en él. Pero Mandino lo construyó ahorrando en todo lo que podía. Tenía mal cableado, frenos usados y material de mala calidad. Pero Springfield
ignora todo eso. El neoliberalismo ha calado tan hondo en la población que confía ciegamente en cualquier empresario que llegue a invertir. Y al final descubrimos que esta no fue la primera promesa empresarial vacía en la que confiaron los ciudadanos de Springfield. También gastaron su dinero en un rascacielos de cartón, en una lupa gigante y en una escalera eléctrica que lleva a la nada. La crítica a las privatizaciones continúa en el episodio Un gran embaucador. Cuando la escuela pública se queda sin fondos por una estafa, ¡Por Dios! Todo está hecho con palitos de pan. Y pintura y pegamento. Lo hemos detallado en esta factura. nadie del Estado interviene. La solución llega desde el sector privado, en la forma de la empresa Industrias Infantiles. Al principio parece que todo mejora, pero luego descubrimos que la empresa utiliza a los niños como sujetos de prueba para lanzar un nuevo juguete navideño. Funzo, un muñeco que literalmente asesina la competencia. Están programados para eliminar a la competencia. ¿Como los de Microsoft? ¡Exacto! La escuela en manos privadas no educa, sirve al mercado. Hasta la Universidad de Springfield es privada y controlada por el señor Burns. Por casualidad, tengo acciones en la Universidad de Springfield. Bajo el neoliberalismo, la educación y cualquier otro servicio básico deja de ser un derecho y se convierte en un mecanismo para generar ganancias. Otro servicio que está privatizado en Springfield es claramente la energía. En la planta nuclear se ahorra en todo lo posible, se sellan fisuras con goma de mascar, se toleran goteos tóxicos y se ignoran protocolos de seguridad. Esto es lo que pasa cuando los personajes menos éticos de una sociedad se encargan de administrar los bienes públicos. Tengo un monopolio que mantener. Tengo la compañía eléctrica y el sistema de aguas, además del hotel más grande. Luego está otra receta clásica del neoliberalismo: bajar los impuestos a los ricos, subirlos al resto y culpar a los inmigrantes. En el episodio ¿Y dónde está el inmigrante?, el gobierno sube impuestos para financiar un plan absurdo contra osos. Cuando la población protesta, el alcalde Diamante desvía la culpa hacia los inmigrantes. Tus impuestos son altos por causa de los inmigrantes. Así es. Los inmigrantes ilegales. Deshagámonos de ellos. Se lanza un referéndum para deportarlos e incita a la gente a reportarlos. Vine aquí legalmente como estudiante de intercambio. Pequeño, lo único que vamos a intercambiar es nuestra dignidad nacional. Yapu, inmigrante con doctorado que trabaja en el Kwik-E-Mart porque se le caducaron los papeles, debe ocultar su identidad y fingir ser más americano que nadie. Hola, Homeros. ¿Cómo estás, hermanos? Este episodio, además de ser una profecía escalofriante de lo que vendría después bajo el segundo mandato de Trump, ahora que lo pienso, podría hacer un video al respecto. Comenta si quieres verlo. Es una lección perfecta de cómo el neoliberalismo impone políticas fiscales injustas y luego inventa chivos expiatorios para distraer a la gente, cuando los verdaderos culpables no son los inmigrantes, son las élites económicas que no quieren pagar sus impuestos. Además, cada vez que se lanza un candidato neoliberal como el señor Burns o Bob Patiño, repite el mismo discurso, que los impuestos son demasiado altos. Y digan que los impuestos son muy altos. Pero lo que realmente les molesta es cuando los impuestos altos les tocan el bolsillo a los ricos. El último episodio que retrata la hipocresía neoliberal es El viejo y la Lisa. Aquí Burns pierde su fortuna y se asocia con Lisa para crear una empresa de reciclaje. Al principio todo parece noble y ecológico, pero pronto la planta de reciclaje se convierte en una fábrica de explotación que transforma animales marinos en materiales industriales. La pasta marina pequeña lisa marca registrada es un alimento proteínico para animales de granja, aislante para poderoso explosivo y enfriador de motores. Una crítica perfecta al greenwashing, donde las empresas se disfrazan de sostenibles solo para lavar su imagen mientras continúan destruyéndolo todo. Si te interesa este tema, hice un video sobre el greenwashing de Disney Channel con la campaña Amigos por el Mundo. Está aquí. Así que sí, el neoliberalismo también captura causas sociales y las convierte en mercancía. Y como veremos en la siguiente sección, no solo busca imponer estas políticas, también busca instalar una ideología. Si el neoliberalismo tuviera un eslogan, sería: todo es competencia, todo es culpa tuya. Desde que nacemos nos enseñan que la vida es una carrera, que si no triunfas es porque no te esforzaste lo suficiente, que la cooperación es sospechosa y que el éxito se mide en productividad, resultados y likes. El punto es que el neoliberalismo no solo afecta al Estado o a la economía, se mete en nuestras cabezas. Nos hace creer que la autoestima se construye con metas alcanzadas, que el descanso es una pérdida de tiempo, que tus emociones deben medirse como si fueran métricas de productividad, y que si estás mal hay una app o suplemento para arreglarte. Convierte la salud en rendimiento, la educación en inversión y la vida en un currículum. Y los Simpsons lo demuestran con una claridad extraordinaria. Quizás el episodio que mejor retrata esta lógica es Todo vale en el horno y en la guerra. En este, Marge decide entrar en un concurso de cocina y al inicio parece una historia sencilla de autosuperación. Tiene un objetivo, una receta creativa y el apoyo de su familia, pero pronto descubre que el concurso no premia la
la creatividad ni el sabor, premia la guerra sucia. Y Marge, empujada por esa lógica despiadada, cae también en la trampa. Sabotea los platos rivales y avanza hasta que Lisa la enfrenta. Mamá, si no te admiro a ti, entonces ¿a quién voy a admirar? El capítulo deja claro que la competencia no fomenta la excelencia, sino la traición, el juego sucio. En lugar de compartir saberes o mejorar colectivamente, los participantes se destruyen entre sí. Y lo más doloroso de todo, Marge aprende que para ganar hay que traicionar tus propios valores. No merezco ganar. Sabotea los otros platillos. Lo peor de todo es que el neoliberalismo te hace creer que existe tal cosa como la meritocracia, que si te esfuerzas lo suficiente, lo lograrás. Pero en uno de los episodios más infames de toda la serie, El enemigo de Homero, se demuestra lo contrario. Frank Grimes es la ideología neoliberal hecha persona, un hombre que se hizo solo, que trabaja duro, que sigue las reglas, que se sacrifica y que lo único que cosecha es frustración. Homero, el inspector de seguridad en la planta, en cambio es todo lo contrario. Torpe, perezoso, irresponsable, pero tiene casa, familia, amigos y hasta un puesto mejor. Grimes no lo soporta, intenta adaptarse pero termina colapsando y muere. Su rabia no viene del odio, viene del sinsentido. ¿Cómo es posible que el sistema premie a quien hace todo mal? Spoiler, porque la meritocracia es un mito. Aunque el neoliberalismo convierta todo en competencia, no siempre gana el mejor. Gana quien se adapta mejor a las reglas injustas del juego, o de plano quien tiene una ventaja desigual. Otro episodio revelador es cuando Flanders fracasó. Aquí Flanders abre una tienda para zurdos. No zurdos como yo. Es amable, justo, sella tickets de parqueo aunque no compren y no cobra a quien rompe la mercancía. Perdón, señor, ¿cuánto le debo por esto? Dígame. Olvídelo, solo fue un accidente. Un buen tipo. ¿Y qué pasa? Lo inevitable. Fracasa. El banco le embarga la casa y Homero disfruta en secreto su desgracia. Porque si Ned cae, Homero se siente menos miserable. El mercado no premia la bondad, ni la justicia, ni el esfuerzo. Premia la agresividad, la competencia y el lucro. Y no olvidemos que Homero también saboteó la tienda desde el principio. Estaba destinado al fracaso. El neoliberalismo te dice que si tienes ganas puedes hacerlo todo, pero nunca toma en cuenta las condiciones externas que afectan el éxito. Y el mensaje es claro: si quieres sobrevivir, más te vale jugar sucio, porque el sistema no tiene alma. ¡Que quiebre su estúpida tienda! Y por último volvamos al episodio El Pony de Lisa, en el que Homero quiere ser un buen padre para su hija. Pero en el mundo neoliberal, ser el mejor padre no significa cuidar, educar o acompañar. Significa comprar, regalar y consumir. Por eso, Homero se endeuda hasta el cuello por un caballo. Pide un préstamo que no puede pagar, toma un segundo trabajo donde arriesga su vida. Apenas ve a su familia, apenas duerme. Se destruye física y emocionalmente, solo para que su hija sea feliz. Y todo porque, en esta lógica perversa, el amor también se mide en cosas. En regalos, en sacrificios silenciosos que nadie aplaude. Este episodio no solo muestra la financiarización de la vida cotidiana, sino en cómo el neoliberalismo convierte incluso el afecto más noble, el de un padre hacia su hija, en una carga productiva. El mensaje es feroz: si no puedes comprarle a tus hijos lo que desean, entonces fallaste como padre. El neoliberalismo no solo privatiza el Estado, sino que privatiza el amor. Ahí va el mejor empleado que ha tenido un mini supermercado. Nos dijeron que el neoliberalismo era eficiencia, libertad, modernidad, pero lo que mostró Los Simpsons es otra cosa, que cuando todo se convierte en competencia, hasta lo más humano se vuelve mercancía, que el trabajo se vuelve castigo, que el descanso es perder el tiempo y que el Estado deja de protegernos para convertirse en gerente del mercado. Los Simpsons no solo parodian la realidad, la exponen, con un chiste, una escena absurda o un pez de tres ojos. Te dicen más de economía, política y poder que muchos libros de texto, porque esta serie entendió algo clave, que el neoliberalismo no solo cambió al Estado, la política, la economía y la vida, nos cambió a nosotros. Pero entenderlo es el primer paso para resistirlo, y si el sistema quiere que vivamos en competencia constante, quizás la verdadera revolución empieza cuando decidimos cuidarnos, organizarnos y dejar de correr, cuando en lugar de tapar el sol como Burns, decidimos alumbrarnos entre todos. Y si queda alguna duda del costo humano de este sistema, basta con recordar el episodio y con Maggie son 3. Homero había logrado salir de la planta nuclear. Por primera vez estaba feliz, trabajaba como acomodador de bolos. El trabajo de sus sueños, ganaba menos pero tenía paz. Hasta que llega una noticia inesperada. Marge está embarazada. Y en ese momento todos los planes financieros de la familia se derrumban. Pide un aumento, se lo niegan y no le queda de otra que volver al trabajo gris y alienante que detesta. De vuelta a su oficina,
cocina, el señor Burns y Smithers lo reciben con una placa que dice: recuerda que estarás aquí para siempre. Una sentencia de vida. Pero cuando Maggie nace, todo cambia. Homero, con un profundo amor, pega las fotos de su hija sobre la placa, tapando el mensaje de resignación con uno nuevo: hazlo por ella. Y ahí está todo. El sistema puede romperte, puede robarte la esperanza, pero aún en medio de la precariedad queda algo que el neoliberalismo nunca podrá entender: el amor que no se compra, que no se mide, que no se monetiza, solo se entrega, se comparte, y eso, aunque no de ganancias, sigue siendo lo más poderoso que tenemos. No, no es una bebita, es la bebita más hermosa de todo el mundo. Gracias por ver este video. Si te gustó, ya sabes, dale like, comenta y compártelo. Así ayudamos a que el algoritmo no lo entierre. Un agradecimiento a los miembros del canal, en especial a Lucas Abraham, Mariana Granados, Falco Corvaro y Diego Vaca, coproductores ideológicos que sostienen este proyecto desde las sombras, como toda buena vanguardia revolucionaria. Si te gusta este contenido, considera hacerte miembro. Pero bueno, si ya estás suscrito, te quiero mucho. Y si no, ¿qué esperas? Nos vemos la próxima.